Había una certeza que ningún historiador discutía. El imperio inca nació de un linaje único, sagrado, irrompible. El Zapa Inca descendía directamente del sol. Su sangre era diferente a la de cualquier otro ser humano que pisara los Andes. Eso no era mitología popular, era la doctrina oficial del estado más poderoso que jamás existió en el hemisferio sur. Durante siglos, las crónicas lo confirmaron, los arqueólogos lo dieron por sentado, las escuelas lo enseñaron como hecho, pero luego llegó el ADN, y lo que encontró no era una línea recta, era una red. ¿Qué tan pura era realmente la sangre inca? ¿Y qué revela una joven congelada en la cumbre de un volcán que murió entre los 13 y 15 años como ofrenda a los dioses, sobre el misterio más incómodo de todo el Tahuantinsuyo? Para entender lo que la genética desestabilizó, primero hay que entender cuán blindada parecía la versión oficial. El relato que los incas construyeron sobre sí mismos era de una elegancia brutal. En el principio, el dios Sol, Inti, tuvo compasión de los seres humanos que vivían sin ley, sin civilización, como animales, y envió a sus hijos. Manco Cápac y Mama Ocllo emergieron de las aguas del lago Titicaca portando un bastón de oro. Donde el bastón se hundiera en la tierra, ahí fundarían la ciudad del sol. Ese lugar fue Cusco. Ese momento fue el inicio del mundo tal como debía ser. Desde Manco Cápac, el linaje fue recto. Cada Zapa inca era hijo del anterior, hijo del sol, portador de una sangre que no se mezclaba con la del común. El sistema de panacas, los clanes familiares reales que conservaban la memoria y los bienes de cada soberano, garantizaba que esa distinción no se diluyera jamás. Los incas no eran simplemente gobernantes, eran una categoría ontológica diferente, una especie aparte, legitimada por el cosmos. Esa versión fue registrada por los primeros cronistas españoles en el siglo XVI. La repitieron los cronistas mestizos del XIX. Sí, la adoptaron los historiadores modernos como el esqueleto narrativo más sólido disponible. Parecía que no había nada que rebatirla. No había genética, no había ADN antiguo, no había herramienta que pudiera entrar a esas tumbas y hacer preguntas directas. La historia parecía cerrada. ¿Pero lo estaba? Aquí es donde aparece el primer problema. Y no llegó del laboratorio. Llegó de las propias crónicas. Los cronistas españoles que escribieron sobre el origen inca lo hicieron décadas después de la conquista, basándose en testimonios de élites cusqueñas que tenían razones políticas muy concretas para presentar su linaje de cierta manera. Pero incluso entre esas fuentes, la contradicción era visible si uno la buscaba. El origen en el lago Titicaca y el origen en Pacaritambo, las dos grandes narrativas fundacionales, no eran versiones de lo mismo. Eran historias distintas que las panacas rivales usaban para sustentar reclamaciones diferentes sobre la legitimidad del poder. Lo que muchos historiadores ya señalaban desde el siglo XX era que la historia inca que conocemos es en gran parte una historia cortesana, construida bajo el control de las élites cusqueñas para justificar la expansión imperial. No era mentira, exactamente, pero era una selección, y toda selección deja cosas fuera. La pregunta que nadie podía responder sin biología era ¿cuánto de esa pureza linajística era real y cuánto era arquitectura narrativa del poder? Porque si los incas controlaban quién tenía derecho a llamarse inca, si la identidad era en parte una designación política y no solo de sangre, entonces el mapa genético del Tahuantinsuyo podía ser radicalmente distinto a lo que los libros de texto describían. Y había un problema metodológico enterrado dentro de esa duda que tampoco todos lo veían. Las fuentes coloniales que describen al Zapa inca y a la nobleza cusqueña como una casta cerrada fueron escritas en un contexto donde los propios europeos tenían una obsesión particular con la pureza de sangre. La categoría de limpieza de sangre era un concepto jurídico y social de la España del siglo XVI, y los primeros cronistas, muchos de ellos frailes o funcionarios coloniales, proyectaron inevitablemente ese marco sobre lo que observaban. Cuando veían a una élite que se casaba entre sí, que mantenía ritos exclusivos, que vivía separada del resto de la población, lo leyeron con las categorías que traían de Europa, una casta de sangre pura. Pero los antropólogos que estudiaron profundamente la organización social andina advirtieron desde hace décadas que la categoría inca en el Tahuantinsuyo era más compleja. Había incas por sangre, pero también había incas por privilegio. Grupos étnicos no cusqueños que recibían el estatus inca como recompensa política por su lealtad o su utilidad al Estado. El sistema de panacas no cerraba el linaje, lo gestionaba políticamente. Aplicar la noción colonial de pureza de sangre a una civilización andina del siglo XV era como intentar leer un sistema de escritura con un alfabeto equivocado. Los datos estaban ahí. La interpretación tenía grietas enormes, y la primera grieta real llegó, como suele pasar, desde un ángulo completamente inesperado. En 2018,
Un equipo multinacional liderado por la Universidad de San Martín de Porres en Lima publicó en la revista Molecular Genetics and Genomics el primer estudio genético realizado sobre descendientes modernos de las líneas imperiales incas. No fue una excavación, no fue el hallazgo de una tumba, fue algo más preciso, una lectura molecular de 12 familias de Cusco, con genealogía documentada que las conectaba, de acuerdo con los archivos históricos disponibles, a los soberanos prehispánicos. Lo que los investigadores José Sandoval, Fabricio Santos y su equipo encontraron fue suficiente para desajustar la versión escolar de la historia inca. El cromosoma Y, el marcador que se hereda por línea paterna, mostró dos agrupaciones distintas, la primera vinculada a los Andes del sur de Cusco y al área del lago Titicaca, la segunda con afinidad hacia la zona de Pacaritambo, 50 kilómetros al sur de Cusco. Dos linajes diferentes, dos geografías de origen distintas, exactamente lo que los dos mitos de fundación sugerían desde siempre, pero que nadie había podido verificar biológicamente hasta entonces. Era una confirmación doble que sacudía la estructura narrativa del imperio. Pero lo más revelador no estaba en el cromosoma Y, estaba en el ADN mitocondrial, el marcador que se hereda exclusivamente por línea materna. Y ahí la historia era completamente distinta. Los marcadores maternos de esas mismas familias de nobleza inca no convergían en ningún origen único. Eran extraordinariamente diversos. Sus contrapartes se distribuían por todo el territorio andino, desde la costa hasta la selva amazónica. El investigador Sandoval lo explicó sin rodeos. Probablemente refleja alianzas políticas, selladas con matrimonios entre la nobleza de Cusco y las hijas de señores de reinos y cacicazgos de todo el imperio. La sangre materna de los incas no era cusqueña, era el archivo biológico de siglos de política exterior. La historia no estaba cerrada, estaba apenas empezando a abrirse, pero había una segunda línea, enterrada literalmente en el hielo de los Andes, que iba a complicar la historia todavía más. En 1999, a más de 700 metros de altitud en el volcán Yuyayaco, en la frontera entre Argentina y Chile, un equipo liderado por el arqueólogo Johann Reinhardt descubrió 3 cuerpos, congelados, intactos. 5 siglos de hielo habían preservado sus órganos internos, su piel, su cabello, incluso el contenido de sus estómagos. Eran una capacocha, un sacrificio ritual inca de los más importantes jamás registrados en la arqueología andina. 2 niños pequeños y una adolescente de entre 13 y 15 años, que los investigadores bautizaron como la doncella de Yuyayaco. Los análisis comenzaron de inmediato. Los tejidos estaban en condiciones excepcionales. El equipo del Museo de Arqueología de Alta Montaña en Salta y varios laboratorios internacionales comenzaron a extraer información biológica que ningún resto ordinario hubiera podido proporcionar. Lo que encontraron desestabilizó la imagen de una capacocha como un acto ritual simple. La doncella tenía niveles de cocaína en el cabello que no apuntaban a un uso puntual o ceremonial, sino a una administración sostenida y creciente durante los meses previos a su muerte, como si la hubieran desconectado lentamente del mundo, paso a paso, preparándola para cruzar una frontera de la que nadie regresa. Sus últimas semanas mostraban los niveles más altos de todo ese registro. Una escalada química que los investigadores interpretaron como la etapa final de una preparación ritual que duró meses. Pero la pregunta más incómoda no era qué le hicieron en ese tiempo. Era de dónde venía y con quién estaba enterrada. El análisis de ADN mitocondrial de los 3 cuerpos, publicado en PNAS, reveló algo que no coincidía con la imagen de una familia o comunidad unida para el sacrificio. Los 3 niños no compartían ancestro materno común. No eran hermanos, no eran parientes cercanos. Habían sido reunidos desde lugares distintos del imperio, seleccionados, preparados, llevados durante meses hacia una cumbre donde el Zapa Inca los ofrecería al sol. ¿Quiénes eran exactamente antes de ser elegidos? ¿De qué comunidades los habían separado? Los análisis de isótopos realizados sobre sus tejidos sugieren orígenes geográficos distintos, todavía en proceso de caracterización precisa. Y eso plantea una pregunta que ningún arqueólogo ha respondido aún con certeza. Si la capacocha requería a los niños más perfectos del imperio, ¿era ese criterio de perfección étnico, regional, político? ¿O era estético, espiritual, completamente independiente del origen? Los isótopos dicen que llegaron de lejos. Las fuentes históricas no explican por qué fueron elegidos ellos. Si este tipo de investigación, donde la genética y la arqueología chocan con los relatos que nos enseñaron, es lo que te mueve, suscríbete ahora. Hay más videos como este esperándote. Lo que vino después transformó la discusión por completo. En julio de 2023, la revista Science Advances publicó el primer estudio de genómica de alcance total realizado en individuos enterrados en Machu Picchu,
la ciudad construida por el Zapa Inca Pachacútec en el siglo XV. El equipo fue liderado por Lucy Salazar, investigadora del Departamento de Antropología de Yale, junto a Jason Nesbitt, de la Universidad de Tulane, y Lars Ferenschmitz, de la Universidad de California en Santa Cruz, quien dirigió el análisis genético. En total, se analizó el ADN de 34 individuos sepultados en el sitio. Eran los yanaconas, los sirvientes, los retainers, las personas asignadas para vivir y trabajar en la residencia real. En la historia oficial del Tahuantinsuyo, el yanacona era alguien extraído de su comunidad e integrado al servicio del Inca, un rol dentro del sistema imperial. Pero nadie había preguntado nunca, con precisión molecular, de dónde venían exactamente esas personas. Los resultados fueron contundentes. Los 34 individuos mostraban ancestros genéticos de regiones completamente distintas del imperio: la costa, la sierra, la Amazonía profunda. Aproximadamente un tercio de ellos tenía ascendencia amazónica significativa, de al menos 2 zonas distintas de la selva. Casi ninguno compartía ADN con los demás. No habían llegado como familia, ni como grupo étnico, ni como comunidad. Habían llegado solos, desde los extremos de un territorio que se extendía más de 4.000 kilómetros de norte a sur. El investigador Ferenschmitz lo formuló sin dejar margen a interpretación. La diversidad fue mucho mayor de lo que nadie había sospechado. Y ese dato, por sí solo, obliga a repensar qué significaba realmente ser parte del mundo inca. Este conjunto de hallazgos debilita varias narrativas que circularon durante décadas. La primera es la más extendida en la cultura popular y en los libros de texto: que los incas eran un pueblo con identidad étnica homogénea que conquistó el continente desde Cusco y lo organizó bajo su propia imagen biológica. El estudio de 2023 sobre Machu Picchu y el estudio de 2018 sobre los descendientes reales apuntan en la misma dirección. La identidad inca era en gran medida una identidad política, no biológica. Ser inca podía significar cosas distintas según quién lo decía y en qué contexto. La segunda narrativa que se debilita es la del linaje real como una línea cerrada y pura. La diversidad matrilineal de las familias nobles registrada en 2018 sugiere que las mujeres que entraron a las panacas reales llegaron de todo el Tahuantinsuyo. El linaje masculino tenía coherencia geográfica. El linaje femenino era un mapa político del propio imperio. La tercera es más sutil, pero quizá más importante: que la historia que conocemos del Tahuantinsuyo describe fielmente lo que era esa sociedad para la mayoría de sus habitantes. Lo que la genética empieza a dibujar es que el Tahuantinsuyo era un mosaico humano de una complejidad que las crónicas, escritas bajo control cusqueño primero y colonial después, no podían capturar, o simplemente no tenían interés en capturar. Pero nada de esto está completamente cerrado, y hay que decirlo con claridad. El estudio de 2018 sobre descendientes de linajes incas tiene una limitación metodológica fundamental. Trabaja con familias contemporáneas, cuya conexión genealógica con los soberanos prehispánicos no puede verificarse con certeza absoluta. 5 siglos de mezcla, desplazamiento colonial y reconfiguración de identidades hacen que cualquier genealogía documentada desde el siglo XVI sea necesariamente incompleta. El propio equipo investigador lo señaló. Los resultados son coherentes con los mitos de fundación, pero no constituyen prueba definitiva de origen imperial directo. El estudio de 2023 sobre Machu Picchu, por su parte, analizó a los sirvientes y retainers, no a la élite real. No existe todavía un análisis genómico completo de los restos de ningún Zapa inca. Las momias reales cusqueñas fueron destruidas en su mayoría por los conquistadores españoles, que las quemaron o dispersaron deliberadamente para quebrar la religiosidad andina que las rodeaba. Lo que quedó fue fragmentario. Y los análisis de ADN antiguo en tejidos andinos enfrentan obstáculos técnicos reales. La altitud, la aridez variable entre regiones y los siglos comprometen la calidad del material genético de maneras difíciles de compensar. La doncella de Yuyayaco es una excepción extraordinaria precisamente porque el congelamiento la preservó de un modo que casi ningún otro cuerpo andino posee. Lo que los isótopos sugieren sobre su origen geográfico sigue siendo objeto de análisis en curso. La ciencia tiene aquí más preguntas abiertas que respuestas selladas, y eso no es una debilidad del argumento. Es exactamente lo que hace que el argumento sea honesto. Hay algo que estos hallazgos revelan más allá de los datos técnicos. El Tahuantinsuyo fue narrado, en primera instancia, desde Cusco. Las crónicas orales que los españoles recogieron fueron controladas por las panacas reales, por los curacas, por los hombres que tenían todo el interés en presentar a los incas como una línea directa desde el sol hasta el Zapa inca. Todo ese aparato de legitimación, el mito de Manco Cápac, la sangre sagrada,
la descendencia divina, fue diseñado para proyectar un poder que no necesitaba explicarse ni justificarse. Era absoluto porque era cósmico, pero el ADN no conoce esa historia. Los marcadores genéticos no saben quién era el Zapa Inca, no leen el quechua, no reverencian a Inti. Y cuando la ciencia les hace preguntas directas a los huesos y a los tejidos, las respuestas describen un mundo mucho más parecido a lo que construye cualquier gran poder político. Una élite que gestiona alianzas, incorpora extraños, absorbe a los vencidos, reconfigura identidades y luego cuenta la historia de todo eso como si siempre hubiera sido inevitable, limpio y puro. Eso no significa que los incas mintieron. Significa que hicieron exactamente lo que hacen todos los imperios. Construyeron una narrativa de origen que servía al poder presente. Lo que la bioarqueología y la genética hacen es leer la capa que estaba debajo, la capa biológica, la que no se puede editar una vez que el cuerpo está bajo tierra, o congelado para siempre en una cumbre a más de 6.000 metros. La doncella de Yuya y Yaco vino de un lugar que aún no identificamos con certeza. Fue llevada a la cima del mundo como ofrenda a un dios. Cruzó medio continente para morir por un imperio que quizá ni siquiera hablaba su lengua, y durante 5 siglos nadie supo su nombre real ni de qué comunidad la habían arrancado. El Tahuantinsuyo selló las cumbres con nieve y con silencio. Construyó una historia de pureza y divinidad que duró 500 años, pero los tejidos guardan información que ningún soberano pudo censurar. Y esa información, lentamente, está reescribiendo lo que creíamos saber. Quedan preguntas, muchas, pero la más incómoda no es genética, es personal. ¿Cuánto de la identidad que un imperio construye sobre sí mismo es historia real? ¿Y cuánto es simplemente el relato que los poderosos necesitaban que creyeras? Déjalo en comentarios.